Espérame por la mañana, antes de que salga el sol. Qué bueno que estamos aquí unidos. Quisiera hoy hablarles de algunos obstáculos al avivamiento y a veces no consideramos esos obstáculos que pueden estar afectando nuestra vivencia con el Espíritu Santo. Y todos estamos orando para que haya un despertar espiritual. Pero voy a hablarles de algunos de esos obstáculos. El primer obstáculo que encontramos es la mundanalidad. ¿Y qué es la mundanalidad? Bueno, una iglesia lanzada hacia las cosas del mundo. Una iglesia que considera que a través del mundo es que puede alcanzar a la humanidad, y muchas veces sustituimos al Espíritu Santo por accesorios, por cosas superfluas, y pensamos que un buen edificio va a atraer a la gente, un buen programa de marketing va a atraer a la gente. Y había una iglesia en el libro Apocalipsis que de alguna manera simbolizaba esta iglesia. Y era la iglesia de la Odisea. Era una iglesia con cierto prestigio, cierto éxito. Sin embargo, era vacía en su interior. Porque de alguna manera presumía de sus logros, pero era una iglesia que vivía en una tibieza espiritual. Y la mundanalidad es precisamente esos esquemas, modelos mundanos que introducimos sin darnos cuenta que afectan el desarrollo de la iglesia. Y Dios quiere que nosotros le demos lugar. Y es interesante que a esa iglesia Jesús le da una invitación y le dice: yo estoy a la puerta y llamo. O sea que Jesús estaba fuera de la ecuación de esta iglesia mundana, con aparentes éxitos. Y siempre digo yo que no todo lo que brilla es oro. El éxito aparente del mundo no es el éxito de Dios. El éxito de Dios se configura en una vida profunda con Dios, en un deseo de hacer la voluntad de Dios, en una iglesia militante que considera todavía que las personas, para poder entrar a la gracia de Dios, requieren de arrepentirse, que no puede dejarse de lado el mensaje del arrepentimiento. El arrepentimiento sigue siendo una constante para disfrutar de los beneficios de la cruz. Es imposible que alguien que pretenda entrar a la iglesia sin arrepentimiento pueda disfrutar de la vida plena de Jesucristo. Entonces observamos que la iglesia mundana es una iglesia de alguna manera que engaña, tiene artilugios engañosos y de alguna manera está tratando de capturar a la gente
sin un nuevo nacimiento. Entonces, urge que si nosotros estamos en esa condición, salgamos de la mundanalidad, donde amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios, donde pensamos, por ejemplo, esta pandemia ha puesto a prueba la iglesia. Hay muchos que están reclamando derechos. Saben que la iglesia nació sin derechos. La iglesia no era popular para el gobierno, para el Estado. La iglesia siempre nadó contracorriente. Y hoy en día estamos más preocupados por el edificio que por las personas. Y Dios quiere que nosotros volvamos, nos enfoquemos en las personas, aun cuando no tuviéramos un edificio, aun cuando no pudiéramos reunir a la gente. La iglesia puede seguir adorando en medio de la dificultad. Es precisamente la mundanalidad en el siglo IV que hizo que la iglesia se desviara de sus propósitos. Y todos conocemos la historia de esa iglesia imperial, de esa iglesia que de alguna manera vendió sus principios. Pero hoy en día tenemos la urgencia de regresar al principio, de llegar a ser esa iglesia que se revela en el libro de los Hechos, una iglesia desafiada, una iglesia sin el favor de los hombres, pero con el favor de Dios. Y hoy tenemos que creer que el favor de Dios viene a esa iglesia militante, esa iglesia que supera la mundanalidad, que supera las situaciones, las condiciones en que le ha tocado vivir, que sabe surfear en medio de las aguas turbulentas de la sociedad y sabe abrirse camino. Un segundo obstáculo es la religiosidad. Nosotros no podemos llegar a despertar espiritual si somos religiosos. Aún este tiempo lo podemos convertir en religión sin experimentar verdaderamente algo nuevo en nuestras vidas, sin revitalizar nuestra comunión con Dios, sin revitalizar nuestra relación con Jesucristo. Y el peligro es que nosotros perpetuamos algunas costumbres y las creamos como parte de una vida religiosa. El ayuno se puede convertir en religiosidad. Era algo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo tenía sus ayunos, pero dejaba lo más importante, la justicia, el amor, y por eso tenemos ahí Isaías 58, que no es más que un cambio de dejar de comer a actuar de una manera consecuente con lo que se decía adorar. La religiosidad es peligrosa porque la religiosidad nos justifica, crea justificación en nuestras vidas y muchas veces peligrosamente podemos caer cuando practicamos algo a menudo. Tú puedes caer en algunos excesos religiosos y pensar que tú oras más que nadie, que tú ayunas más que nadie, que tú buscas a Dios más que nadie. Y es peligroso porque no estás caminando
en una vida de renovación y de transformación. Por eso es importante no olvidar el protocolo de Dios, que es, dice, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios, al corazón que está humillado delante de Dios. Hoy, al levantarnos, teníamos que venir como niños, lanzarnos a los brazos del Señor y decirle, Señor, nuevamente soy un necesitado de ti, porque es fácil vestirnos de ropaje religioso y hacer de algo que desarrollamos continuamente un acto religioso. El Señor en algún momento reclamó eso, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que nuestro corazón puede alejarse de Dios, aun cuando estemos ofreciendo sacrificios, aun cuando estemos ritualmente haciendo cosas. Y el peligro de la religiosidad es que no te das cuenta que te has vuelto religioso. Pero quisiera que en este día nosotros derribáramos ese enemigo del avivamiento que se llama religiosidad y le permitiéramos al Espíritu Santo cambiar nuestros esquemas, cambiar nuestros modelos y permitirle al Espíritu Santo introducirnos a nuevas experiencias con Dios para sacudirnos de la religiosidad que obstaculiza el despertar de Dios en nuestra vida. El tercer obstáculo se llama humanismo y secularismo. ¿Qué es el humanismo y secularismo? Déjame detenerme un momento. En la sociedad hay un espíritu y ese espíritu muchas veces, no muchas veces, siempre afecta la vida de la iglesia. El humanismo es un espíritu filosófico que está en todas las cosas. Está en la vida política, está en la vida social, está en la vida científica, en la vida educativa, en las comunicaciones. Y entonces ese espíritu humanista de pronto atrapa nuestro corazón. Y este espíritu humanista, por ejemplo, una de sus características en este tiempo es el reclamo de derechos. Pero los que son de Cristo han abdicado a sus derechos. Nos sentimos que no tenemos derechos, porque eso es lo primero que Jesús vino a quitar de nuestra vida. Dice que para ser un discípulo de Cristo hay que negarse a sí mismo. Hay que tomar su cruz cada día y seguirle. Imagínate que es una manera en que nosotros podemos destruir ese espíritu humanista en nosotros, porque a veces muchos viven deprimidos porque no les reconocen. El reconocimiento es parte del humanismo. El que usted tenga algunos privilegios es parte del humanismo. Y a veces ese espíritu que anda en la sociedad viene y toca la vida de los ministros, y los ministros sienten que ellos merecen. Pero imagínate, el Hijo de Dios merecía un mejor trato, merecía
más privilegios. Sin embargo, él abdicó a esos derechos para no complicarse la vida. Y sabes que el humanismo está afectando para que venga un avivamiento, porque tenemos que arrepentirnos del humanismo y secularismo que ha tocado la iglesia, ha tocado las raíces de la iglesia. Y vivimos una iglesia o tenemos una iglesia de compromisos cortos, que es una característica del humanismo. Hoy en día no hay compromisos a largo plazo, porque el humanismo te enseña que tienes que tener compromisos de corto plazo, relaciones superficiales. Y la iglesia, de alguna manera, ha sido permeada por el humanismo. Por eso es que la epidemia o la pandemia ha puesto en evidencia quiénes son de verdad, quiénes tienen raíces profundas, quiénes tienen la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque el humanismo te enfoca en las cosas periféricas, en las cosas superficiales. Y por ello es que debemos de saber que nuestro galardón no está aquí en esta tierra. Muchos de nosotros pasaremos desapercibidos, pero el Señor nos tiene un gran galardón. El Señor sí nos va a premiar. El Señor sí le va a dar valor a nuestro trabajo. El Señor sí va a engrandecer nuestro nombre cuando lleguemos allá. Pero ahora no puedes esperar recompensas. Ahora no puedes esperar reconocimiento. Por eso Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Él no cayó en la trampa de buscar el reconocimiento de los hombres, sino encontrar el reconocimiento de Dios. Así que hoy, si estás un poco triste, deprimido, desanimado, porque sientes que no te valoran, no te dan un lugar especial, pues qué bueno que sabes hoy que eso obstaculiza para que el Espíritu Santo haga una obra extraordinaria en tu vida. Entonces, recuerda que este es un obstáculo que está afectando un despertar espiritual. También otro obstáculo es la falta de pasión por los perdidos. Mientras nosotros no obedezcamos, ayer Jasper nos enseñaba que los discípulos fueron respaldados cuando ellos obedecieron. Dice, y saliendo, el Señor confirmaba la palabra en ellos. O sea que el avivamiento empieza por obediencia. Cuando obedecemos, viene un despertar espiritual. Cuando tú amas lo que Dios ama las almas. Y déjame decirte algo. Hay una sutileza del enemigo que nos ha puesto a nosotros, y espero que no me malinterpretes. Yo no comulgo con los estilos de vida adoptados por esta sociedad. Sin embargo, no es mi tarea señalar eso. Mi tarea es predicar el evangelio, porque el evangelio sí le da esperanza al ser humano corrupto, al ser humano degradado. El evangelio le da la oportunidad de rectificar, de cambiar. Y nosotros, de alguna manera, estamos desgastándonos hablando de ideologías que sí, claro, están presentes,
pero la solución no está en una apología ética, sino que la solución está en la predicación del evangelio, porque cuando tú predicas el evangelio, el Espíritu Santo se activa y el Espíritu Santo convence al más vil pecador y lo atrae a Jesucristo y lo transforma. No importa qué estilo de vida haya adquirido, el Espíritu Santo lo va a atraer, pero lo atrae cuando tú predicas el evangelio y no cuando tú haces una apología de la ética, de la moral, sino cuando tú predicas el evangelio. Entonces, el enemigo astutamente hoy nos ha puesto como jueces para decir lo que está bien y lo que está mal, cuando el Señor no nos puso como jueces, sino predicadores de esperanza, de la gracia de Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que empezar a brillar. La gracia de Dios tiene que empezar a moverse de una manera poderosa para traerle esperanza a este mundo. Mis amados, el evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Así que nosotros no podemos caer en la trampa digo yo, de manera ilustrativa, de ensuciar el agua donde vamos a pescar. Tienes que ser sabio, prudente, inteligente. No quiere decir que tú consientas con la manera de vivir de las personas, pero sí que tú eres un heraldo del evangelio. Tú eres un anunciador del evangelio. Tú eres un predicador del evangelio. Otro obstáculo que encontramos en nuestros días es la falta de consagración al ministerio. Hemos olvidado que hay que consagrarse al ministerio. Hemos olvidado que Dios nos consagró al ministerio. La palabra consagración hoy ha sido eliminada casi de nuestro lenguaje. Pero fíjate que una persona consagrada, cuando Dios consagraba a un sacerdote, por ejemplo, todo cambiaba, hasta su vestidura. Y no estoy hablando religiosamente, sino que la consagración requería tal pureza, tal exclusividad, porque consagración es exclusividad. Tú eres exclusivo de Dios. Tú has sido llamado por Dios para el uso exclusivo de Dios. Y si tuviéramos que hablar de consagración, tenemos que hablar del uso exclusivo de Dios, que Dios pueda contar con tu vida incondicionalmente, que Dios pueda utilizar tu vida de una manera extraordinaria y que Él pueda manifestarse en todo lo que tú haces. Pero eso solamente se logra cuando nosotros entendemos que no podemos, hoy, mis amados, hoy estamos en varias cosas a la vez y nos hemos olvidado de la consagración. Dios te ha consagrado para que estés con Él, para que le dediques tiempo a Él. Por eso es que Dios no te da la agenda de una semana. Hoy en la mañana te iba a dar la agenda del día de hoy, pero no te va a dar la agenda de mañana, porque Él espera todos los días que tú estés con Él. Y a veces esa falta de consagración
nos va haciendo profesionales del ministerio. Y muchos de nosotros hemos adquirido hábitos profesionales para desarrollar el ministerio. Y sabes, Dios no puede intervenir en muchas de las cosas que hacemos porque Él no tiene la oportunidad para corregirnos, no tiene la oportunidad para direccionarnos, no tiene la oportunidad para enfocarnos, no tiene la oportunidad de poder guiarnos. Pero si tú entiendes que Dios te llamó y que ese llamado requiere consagración, o sea, vivir para lo santo, entonces imagínate lo poderoso que sería tu vida cuando tú te consagras, cuando tú te dedicas al Señor, cuando hay una dedicación exclusiva al Señor, cuando te limpias de la mundanalidad, te limpias de esas cosas. Por eso el sacerdocio, cuando tú revisas el sacerdocio y los rituales no era un ritual de por sí, era sencillamente la manera metafórica en que vivía un ministro. Y por eso se lavaba, se bañaba, por eso recurría a ciertas ceremonias, porque tenía que ver con la exclusividad de Dios sobre su vida. Dios tiene que recuperar en nosotros la exclusividad. Tienes que convertirte en alguien exclusivo de Dios y no dividirte, separarte en tantas cosas que Dios no tiene oportunidad de intervenir en tu vida. Así que para que venga el avivamiento, Dios necesita que tú estés enteramente consagrado a Él. Estés, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, dice: os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable al Señor, que es vuestro culto racional, es vuestro culto, es vuestra adoración verdadera. Y luego sigue diciendo: no te conformes a este siglo, sino transformaos. O sea, la transformación viene por la consagración. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tus procesos mentales son afectados por la presencia de Dios, de tal forma que tú puedes comprobar, dice allí Romanos 12:2, comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Tú puedes comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, pero el Señor quiere más de ti. Y a veces la falta de consagración no permite un despertar espiritual, es un obstáculo, porque hay muchos que a lo mejor están buscando a Dios para que los use y los haga famosos. Y el avivamiento no es para eso, es para que Él sea famoso en nosotros, para que Él sea el más grande en nosotros, para que Él se glorifique en nosotros, para que Él se mueva en nosotros, y no que nosotros seamos famosos, porque eso ha dañado la iglesia. La iglesia ha sido dañada en los últimos tiempos porque hemos honrado más a los hombres que a Dios. Hemos levantado a los hombres que Dios ha usado, y nos hemos olvidado que sencillamente somos
somos varas en las manos de Dios, que Dios puede usar, pero que la gloria de Dios sigue permaneciendo para Dios y debemos de señalar hacia Dios. Y entonces nosotros tenemos que considerar que Dios nos está llamando a un tiempo de consagración, y la consagración no es más que la dedicación a Dios. Dedícate a Dios, dedícate a estar con Dios, dedícate a estar a los pies de Jesús, dedícate y vas a ver que Dios va a empezar a irrumpir tu vida, va a empezar a hacer cosas extraordinarias, maravillosas. Vas a experimentar a Dios de una manera genuina y Dios se va a glorificar. ¿Sabes otro elemento que ha estorbado el despertar de Dios? Es la falta de discipulado, la falta de palabra. El discipulado es la consagración del discípulo. El discipulado no es un estudio bíblico. El discipulado no es un libro. El discipulado no es una manera de enseñar, un módulo. El discipulado es el estilo de vida que Jesús nos desafió a vivir. Y Él nos enseñó, como decía al principio, que un discípulo tiene ciertas características. La primera característica es que ha muerto, ha decidido morir. Esa es la primera característica, está muerto en vida, pero no en manera negativa, está muerto en vida, porque Jesús dijo, el que quiera hallar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El discípulo encuentra propósito. Y sabes, cuando uno observa la iglesia, los hermanos están tan perdidos, tan desorientados, tan preocupados por cosas banales, superficiales, periféricas. Gastan energía en cosas que no tienen valor, no tienen trascendencia. Y me parece que esa falta de discipulado, esa falta de considerar a Jesucristo lo máximo, lo supremo, hacer a Jesús el Señor de sus vidas, el dueño de sus vidas. Un discípulo considera que Jesús es el amo, el dueño, el Señor de su vida, y que solamente puede satisfacer las demandas de Dios cuando Él se ha considerado muerto. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Sabes que hay una falta de discipulado. No nos hemos dado cuenta que nos hemos enfocado tanto en la audiencia y hemos perdido de vista la necesidad de crear discípulos verdaderos de Jesucristo a prueba de todo, a prueba de COVID, a prueba de persecución, a prueba de amenazas, de amedrentamientos, a prueba de todo. Necesitamos preparar a una iglesia que pueda soportar la presión, porque nos hemos dado cuenta que esta iglesia no
supera la presión y necesitamos recuperar la enseñanza del maestro. Y él nos enseñó a vivir como discípulos. Y los discípulos estaban entregados a la causa. Ellos consideraban la causa superior a ellos mismos. Ellos no miraban la causa como algo superficial. Por eso es que la iglesia de los primeros 3 siglos fue una iglesia valiente. Ellos fueron arrastrados, fueron ultrajados, fueron abusados, violados, fueron muertos como mártires, mientras el imperio se divertía con ellos. Ellos morían como mártires porque ellos habían considerado que la causa de Jesucristo era superior a sus propias vidas. Necesitamos recuperar el discipulado en la vida de la iglesia. ¿Por qué no hay avivamiento? Porque no hay discipulado, porque no hay profundidad espiritual en los creyentes, porque no hay profundidad espiritual en los pastores. Los pastores se distraen fácilmente, están preocupados por sus presupuestos, y yo no digo que no te preocupes por eso, pero estoy diciendo que eso es secundario. Sí, el Señor tiene formas asombrosas de poder traer provisión, y a veces no es de la forma segura en la que tú has aprendido. Dios es un Dios de cambios, de transformaciones, pero tú como hombre de Dios, como mujer de Dios, debes de creer, de confiar en que Dios tiene maneras asombrosas de sustentar la visión que Dios te ha entregado. Pero eso se aprende en el discipulado. Uno de los primeros entrenamientos del discipulado, de los primeros llamados, fue ir sin billetera. Les dijo, vayan sin bolsa, vayan sin billetera. Y los mandó sin billetera, porque, ¿sabes? Él les enseñó que en cualquier lugar siempre habrá un hijo de paz. Y un hijo de paz es alguien que siempre va a patrocinar la obra de Dios. Siempre hay un hijo de paz. No caigas en el secularismo de que primero necesitas un presupuesto para desarrollar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Él te manda con un almuerzo, y el almuerzo es suficiente para multiplicarlo y alimentar a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mi amado, mi amada, nosotros necesitamos entrar en ese discipulado donde hemos aprendido a confiar en Dios, no en las matemáticas nuestras, no en nuestro razonamiento y no en nuestro presupuesto. Por eso el avivamiento tiene un obstáculo, porque todo lo traducimos a la matemática, a la lógica humana, y no a la lógica divina. Hoy necesitamos que Dios nos traslade a la lógica divina y se manifieste en nosotros. Los discípulos, el discipulado es necesario en nuestro tiempo. Es necesario descubrir nuevamente el libro. Cuando aquel rey reformador empezó aquel proceso, fue porque había encontrado el libro. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos encontrar el libro para producir grandes reformas, para ver un despertar espiritual, para ver la mano poderosa de Dios en nuestros días,
para ver un mover sobrenatural de su Espíritu Santo. Necesitamos regresar a una vivencia con el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados. El Evangelio de Juan dice que, número 1, es necesario nacer de nuevo. Asegúrate que has nacido de nuevo. Número 2, y hay características para el que ha nacido de nuevo. Dice que el que ha nacido de nuevo se deja guiar por el Espíritu Santo. Dice que los que son guiados por el Espíritu Santo no saben ni a dónde van ni de dónde vienen. Son como el viento. O sea, es algo que Dios puede mover. Asegúrate que Dios puede moverte hacia donde Él quiera y que tú no te vas a resistir. Permítele a Dios en esta mañana hacer algo nuevo, que remueva obstáculos en tu vida. Padre, en esta mañana yo podría seguir hablando de obstáculos, Padre, pero siento la necesidad de orar, de pedirte, Señor, que remuevas obstáculos en nuestra vida, que no te permiten un despertar espiritual en nosotros. Señor, que hoy nuestras vidas puedan reflejar un mover sobrenatural. Queremos movernos sobre las aguas profundas. Por eso invitaste a Ezequiel a medir 1000 codos y el agua le llegaba hasta los tobillos, otros 1000 codos y el agua le llegaba hasta las rodillas, otros 1000 codos y el agua le llegaba hasta los lomos, otros 1000 codos y ya él no podía gobernar el agua. Señor, él tenía que pasarla a nado. Necesitamos entrar en esas profundidades de las aguas del Espíritu. Necesitamos renovar nuestra experiencia. Señor, no nos permitas caer en la religiosidad. No nos permitas caer en el secularismo, en el humanismo. Señor, no nos permitas caer, Señor, en la superficialidad de la vida. Señor nuestro, ayúdanos en este día y trae una administración a nuestra vida. Señor, cambia en nosotros, cambia cosas, Señor. Yo te lo permito, dile Dios, yo te permito que cambies mi manera de ver, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Señor, cámbiala en esta hora. Yo quiero ver un mover sobrenatural de tu Espíritu Santo. Señor, queremos ser bautizados con fuego. Señor, que este tiempo sea un tiempo, Dios, donde recibimos refrigerio, donde somos llenos. Tu palabra dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Señor, que en este día seamos llenos del Espíritu Santo, que en este día tu Espíritu Santo pueda cambiar nuestras estructuras, pueda cambiar, Señor, áreas de nuestra vida que todavía no han sido entregadas. Señor, te lo pedimos ahora mismo. Dios Todopoderoso, te lleves áreas de nuestra vida que no te permiten trabajar, porque todavía hay mucho de nosotros, Dios, todavía seguimos resentidos, todavía seguimos, Señor, con dolor por lo que nos hicieron. Padre, que en este día podamos ser liberados, podamos ser ministrados, podamos ser tocados, podamos ser transformados. Que en este día, Señor, tú te manifiestes de una manera poderosa, que el fuego vuelva a la casa.
Señor, que el fuego, ese fuego de Pentecostés regrese a nuestra vida, que ese fuego de Pentecostés queme la escoria, la basura en nosotros, Señor. Toda suciedad, toda impureza sea quemada por el fuego en este día, el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, que nos da valor, que nos da coraje, que nos da arrojo, determinación para predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Señor nuestro, que no nos quedemos estacionados allí en las cuatro paredes, Señor, porque hemos cambiado la gran comisión. En vez de decir vayan, Señor, decimos vengan. Señor nuestro, ayúdanos a cambiar ese paradigma que en el día de hoy tenemos, Señor, que queremos que la gente venga en vez de ir a la gente. Ayúdanos, oh Dios, para que el avivamiento venga, para que veamos obras sorprendentes en nuestro tiempo, Padre Santo. Queremos ver cambios sustanciales, cambios poderosos. Queremos ver la manifestación de tu gloria, Señor. Que en este día, Señor, seamos ministrados, tocados por tu Espíritu Santo, seamos llenos de tu Espíritu Santo, que el fuego regrese a nuestra vida, Señor, que el fuego regrese a nuestra vida. Dile, Dios, que el fuego regrese a mi vida nuevamente, que haya fuego en mi vida, ese fuego del Pentecostés esté en mi vida, Señor. Renueva mi experiencia pentecostal, renueva mi experiencia, Espíritu Santo, y ayúdame, Señor, ministrame como tú sabes hacerlo. Trae una administración poderosa sobre esta plataforma, Señor, y que hombres y mujeres sean tocados por el fuego, sean ministrados por el fuego, sean llenos del fuego. Señor, que el fuego vuelva a la casa. Señor nuestro, tú distinguiste este movimiento que luego le llamaron denominación, pero tú sabes que tú levantaste este movimiento de las asambleas de Dios como un movimiento, no como una denominación, como un movimiento, Señor, para llevar el evangelio a toda la tierra, Señor, y salió con ese fuego, con esa pasión para salvar a los perdidos. Padre Santo, que ese fuego no se apague en nuestra generación. Queremos que ese fuego, Señor, se revitalice, Señor, que ese fuego se engrandezca en nuestras vidas. Queremos ver ese fuego manifiesto en nuestras vidas, Señor, y naciones enteras tocadas por el fuego de tu Espíritu Santo, porque hay una pasión en nuestras vidas de que nadie se pierda. Señor, que hoy salgamos decididos de que nadie se pierda en nuestra comunidad, de que nadie se pierda en nuestra familia, de que nadie se pierda en nuestro vecindario, que nadie se pierda en nuestro trabajo, que nadie se pierda, porque ese es tu sueño, tu deseo, de que nadie se pierda. Señor, por eso necesitamos el fuego de tu Espíritu Santo, ese fuego que impulsó a la iglesia, es el fuego que necesitamos en nuestros días para alcanzar a esos más de 100 millones de creyentes, Señor, para plantar ese más de 1 millón de iglesias. Padre Santo, es ese fuego que nos apasiona y que nos introduce en tu lógica divina y que hace que las cosas imposibles se hagan posibles. Padre, queremos entrar en esa dimensión, en ese fuego sobrenatural, ese fuego que reparte como quiere, ese fuego que conecta con la sociedad, con la comunidad. Señor, queremos ese fuego en nuestros días.
No nos permita cerrar nuestros ojos sin ver el fuego de tu Espíritu Santo arrasar ciudades enteras, pueblos enteros, aldeas, comunidades, Señor, en el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, hoy nos sacudimos de la comodidad, porque ese es otro obstáculo, Señor. Hemos estado cómodos, Señor, pero tú nos estás incomodando, estás trayendo una insatisfacción santa. Padre Santo, querés que nos tengamos un vacío en nuestro corazón para que te busquemos, para que querramos más de ti. Señor, te pido que hoy traigas esa insatisfacción santa a nuestra vida y nos llenes de ti, nos uses, Señor, nos ministres, nos toques como tú sabes hacerlo. Padre, yo bendigo a los hermanos en esta plataforma, Señor, que sean tocados por el fuego para que hagan que se acelere la predicación del evangelio y para que veamos señales, prodigios, milagros, maravillas. Padre, trae una aceleración en nuestros días, Señor nuestro. Glorifica tu nombre en nuestros días, Señor Dios nuestro. Yo hago la oración, Padre, de Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos dala a conocer. Señor, queremos ver ese despertar espiritual en la vida de tu iglesia. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo venimos pidiendo, amados y amadas. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz, y sean bendecidos, bendecidas. El Señor les use como antorchas de fuego, para que todo lo que toquen lo enciendan en el fuego del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor los bendiga con las bendiciones de arriba de los cielos y las bendiciones de abajo de la tierra, y se glorifique por medio de ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Espérame, Jesús, por la mañana. Amado mío, espera, ahí está.